Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda clase de la semana y déjenme nada más ver una cosa. Ujú. Ok, sí, estamos bien. Bueno, ayer les expliqué en qué consistían las actividades de de la semana. Eh, Obviamente, pues vamos subiendo de complejidad. Los trabajos son ahora un poco más complejos y de ahí pues la importancia de ver estas sesiones, ¿sale? Ojalá tengan oportunidad de verlas para que entendamos de forma puntual lo que se trabaja, ¿sale? Entonces, acuérdense que en esta actividad integradora 3 tenemos una temática que es la legalización de las drogas, que es un tema general, que no se redacta así como título, sino que ustedes tienen que incluir algo como los beneficios. Por ejemplo, yo les ponía ayer, les decía, la legalización de la marihuana para beneficios en la medicina, en la salud de las personas. Incluso pueden hasta poner qué tipo de enfermedades. Yo les decía que la artritis, esa ya es una cuestión que ustedes tienen que trabajarlo más. Eh, los beneficios sociales en relación a que si con la legalización de las drogas se puede acabar con el narcotráfico, con la violencia, ese puede ser otro tema. Los riesgos de pues generar más adicciones. eh, y bueno, les conté hasta una historia familiar ahí que tenemos, eh, delicada, y que bueno, pues durante muchos años ya se trae ese tipo de problemas. Eh, Tú decides el tema, acuérdate, ahí es la clave, tú decides el tema. El tema no es legalización de las drogas. Si me ponen eso como tema, como título, va a estar mal, ¿sale? Ustedes lo tienen que poner otro punto. Y la postura que tomarás, esa se hace en el ensayo, ¿sale? Eso lo trabajas tú, tu postura en el ensayo. Lo que puedes poner en el título es las disciplinas con las cuales te vas a identificar, que tú consideras que son importantes para el desarrollo del escrito. Eh, Derecho, sociología, podemos trabajar biología, eh, química, bioquímica, medicina, ¿no? Eh, eh, que serían la disciplina de la medicina. Biología y química, bueno, pues están hermanadas con respecto a los estudios que se pueden hacer, etcétera, etcétera, ¿sale? Acuérdense que el punto 3 y el punto 4 no se escribe nada. Eso lo pasamos hasta el punto 6, en donde dice, después de elaborar el texto, ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Descríbelas. O sea, es una descripción. Yo les decía ayer que los documentos más bien los podemos clasificar en documentos impresos y documentos digitales. Todo depende para qué lo necesites. Ya cada vez más se necesitan documentos de corte digital. Como les dije ayer, pues al inscribirse ustedes subieron todo a una plataforma. Todavía, por ejemplo, si vas al Seguro Social a algún trámite, pues es impreso, ¿no? Incluso si estás ahí con el doctor, pues te imprime la receta, los resultados del estudio. En algunas ocasiones, si vas con el sector privado,
el chopo pues te genera tus resultados digitales. O sea, estamos conviviendo en ambas. Eh, por una parte todavía se necesita la parte impresa y otras veces ya no. Mucha gente ya, muchas empresas están acabando con esta idea de tener papeles y mejor todo lo ponen digital, ¿no? Es un cambio social muy significativo, ¿sale? Entonces, ustedes, la mayoría de ustedes, si no es que todos y todas, lo van a hacer desde un punto de vista digital. Van a buscar perdón, utilizar un buscador y en ese buscador quedamos que iban bueno, primero seleccionar el nombre del buscador. Dos, el fraseo. ¿Se acuerdan que hablamos ayer del fraseo, que es la frase que ustedes van a redactar? Dos o tres fraseos son importantes. Y luego la parte de a qué sitios web los llevó, ¿no? ¿Qué sitios web son los que ustedes les dieron para revisar? Que esos se van a convertir en sus fuentes de información y se van a convertir en sus citas. Ahorita vamos a ver lo de la cita. Eh, bueno, eso es en las 6, ¿sale? Así, tres pasos muy puntuales sobre su técnica de investigación informática, ¿no? ¿Utilicé qué técnica? Pues utilicé la búsqueda mediante motores, señalan el motor y todo lo que les acabo de decir. Bueno, luego viene el ensayo. Acuérdense que el ensayo entra en la categoría de los textos argumentativos y los textos argumentativos tienen como finalidad hacer razonamientos, hacer planteamientos con razonamientos y evidencias, porque el ensayo es una postura personal. Por eso ahí dice la postura que tomarás. O sea, estás a favor y en qué situaciones estás a favor y estás en contra, en qué situaciones estás en contra. Por ejemplo, hay drogas, y eso lo tendrán que investigar, que se utilizan para la creación de medicamentos, para tratamientos, ¿no? Yo de lo que sé es, por ejemplo, de, del extracto de marihuana, es muy importante para tus articulaciones. Hay uno en el doctor Simi que me llamó la atención. Vi dos y ahora hay tres. Eh, Uno era en frío y otro en caliente y el otro no sé qué, a la mitad. Y yo lo preguntaba para ponérmelo en mis pies, en mis piernas, antes o después de correr, porque ya a mi edad pues ya me canso y ya me duelen mis músculos y mis articulaciones. Entonces, pues hay que ponerse ese tipo de geles o cremas. Entonces, tengo que investigar para hacerlo. Pero les digo, había dos y ahora hay tres, ¿no? Entonces quiere decir que hay una industria muy fuerte para eso, pero hay que investigar. Por ejemplo, drogas fuertes como el fentanilo, al parecer se utiliza para cuestiones de medicamentos para evitar dolores. La morfina, por ejemplo, la morfina quita dolores eh, muy severos a causa de enfermedades como el cáncer. Entonces, a ver, sí se pueden legalizar, pero para ciertos usos. Le decía ayer que la marihuana se utiliza sí está legalizada para fumarse en la calle y nada más tienes derecho a un cigarro. Si a ti te agarran en la calle con un cigarro, no es delito como antes. Pero si te agarran con 10 cigarros, pues sí, sí es, o con la hierba, así pelona, pues sí, también, hay problemas, ¿sale? Igual si entran a tu casa los policías y ven una planta de marihuana, pues también es problemático. Bueno, creo que tienes derecho a una planta si la registras. Entonces, todo eso es muy importante que ustedes
lo conozcan y que tomen posturas, ¿sale? Incluso en el foro, acuérdense, hay una pregunta en la pregunta 3 del foro, que cuál es tu posición, ¿no? Respecto a ahí es la marihuana. Aquí estamos hablando de las drogas. Pero por eso por eso legalización de las drogas es muy general. Tienen que buscar el enfoque, delimitarlo para poderlo desarrollar. Bueno, acuérdense que en el ensayo empiezas con una tesis. Así como ustedes identificaron la tesis de Octavio Paz en Máscaras Mexicanas, acá también tienen que ustedes que redactar una tesis, ajá, eh, que esté relacionada con la droga que ustedes seleccionen y con, si quieren hablar de beneficios, riesgos, normatividad, el debate que se está haciendo, ustedes tienen que, pues, tomar una posición, ¿no? Pueden decir que la legalización de la marihuana, pues sí va a erradicar la violencia del narco, pero que esa va a ser poco a poco, ¿no? Sobre todo en la venta de marihuana. O no, o sea, si legalizas tú, por ejemplo, la cocaína o el fentanilo, pues no creen que se acabe la violencia, o sí, o sea, ustedes pues, me pueden determinar qué consideran ustedes que es lo adecuado, ¿sale? Bueno, también quedamos de explicar la parte em, del citado. Déjenme checar aquí el documento que quiero enseñarles. Eh, pero les explico. El citado es una manera de trabajar textos escolares o textos académicos. Eh, Implica un procedimiento, ¿no? Dependiendo de los textos. Pero, por ejemplo, artículos científicos, artículos de divulgación, tesis, tesinas, ensayos, tienen que llevar una cita. ¿Qué es la cita en sí mismo? Cita es tomar una idea, una reflexión, una definición, una explicación de un autor que también aborda el mismo tema que yo estoy abordando. Ese autor es una persona especialista en la materia. Entonces, como es especialista, tiene autoridad. ¿Qué quiere decir autoridad? Que lo que él diga es verdadero, ¿sale? Es factible de ser verdadera, de verdadero. Eh, en algún momento, pues va a tener que debatir con otros sobre esa situación. Por ejemplo, aquí el blog que les estoy poniendo, que es una fuente de información, ahorita vamos a hablar de eso, es de Carlos Escolari, y por ejemplo, él en sus escritos hace críticas, por ejemplo, le hace una crítica a un norteamericano, neoyorquino, Jonathan Haidt, que habla de la generación ansiosa y que habla acerca del uso excesivo de los teléfonos celulares. Entonces, él, Scolari cree que Jonathan Haidt es alarmista. Yo he leído a los dos y no descalificaría tanto a Jonathan Haidt, porque yo lo vivo en mis clases. O sea, yo estoy viendo a jóvenes que de una u otra manera están en clase y físicamente, pero su mente está en los reels, en el scroll infinito, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. Entonces, son dos posiciones encontradas.
incluso uno a veces tiene que tomar una posición. Entonces, la cita es eso, ¿no? Es retomar un autor que me dé un argumento y a la hora de darme ese argumento, pues yo lo uso como para decirle a mi profesor, profesor, mire, estoy leyendo y leí este autor y yo estoy de acuerdo con ese autor y lo utilizo para que mi postura con respecto a este tema de la legalización de las drogas eh, se fortalezca, ¿no? Entonces yo ya lo voy a leer y voy a decir, ah, pues sí, ¿no? O sea, tienes razón. ¿Y cómo es el procedimiento de citar? Pues es muy sencillo, es muy sencillo. Miren, aquí, por ejemplo, aquí, yo tomo esta idea. Dice, en Platón el rechazo hacia la tecnología aparece como una desconfianza filosófica hacia todo aquello que se aleja de la verdad, la presencia viva y el orden natural. El clásico ejemplo es Fedro, donde presenta el mito egipcio de Tehuán. La escritura ofrecida como remedio para la memoria es rechazada porque produciría olvido y una falsa apariencia de sabiduría, ¿no? No sé si sepan, pero bueno, estos filósofos, cuando el lenguaje verbal se pasó al lenguaje escrito, pues hubo un debate muy fuerte acerca si esta tecnología, la escritura es una tecnología, me permitiría aprender, seguir aprendiendo, o ellos apostaban por la memoria, ¿no? Que la memoria era el espacio de sabiduría. Y luego todavía ya es menos pero ¿a quién se premia en las escuelas? Pues al que tenga mejor memoria, ¿no? Cuando pues no es eso, se tiene que premiar al quien tenga mayor capacidad de análisis, mayor capacidad de reflexión, mayor capacidad de crítica. Bueno, entonces, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo, mi ensayo, y esto me gusta. Entonces, esto yo lo corto, ajá, lo corto y lo pego. Ahorita les enseño cómo queda, ¿vale? Lo corto y lo pego. Ahora, cuando es una cita textual, a ese texto que yo corté y pegué, tengo que hacerle una señal y la señal es ponerle comillas. Em, Le pongo las comillas, veo la fecha, 8 de junio, 8 de junio 8 de junio del 2026. Y aquí no hay página de paginación, sino hay párrafo. El párrafo es el párrafo 5, ¿vale? Entonces, mi, mi cita quedaría más o menos así, ¿vale? Esta sería mi cita. Escojo una idea que me dé un argumento para yo hacer un señalamiento, en este caso, cuál es el papel de la escritura, eh, porque eso es lo que se pone a debate dentro de la tecnología, sobre todo esta tecnología de inteligencia artificial, que se utiliza mucho para generar escritos. Bueno, ya hasta los políticos de la Cámara de Diputados y Senadores hacen sus discursos con inteligencia artificial, ¿no? Pues qué vergüenza, ¿no?
Eh, y pongo los datos. Pongo solamente, acuérdense, Scolari, el apellido del autor, la fecha y el párrafo. ¿Sale? Esa sería mi cita. Esa sería mi cita. ¿Cuántas citas puede haber en su ensayo? Dos citas. Creo que dos citas estaría muy bien. Tengan mucho cuidado en seleccionar las citas. Siempre que utilicen un dato estadístico, cítenlo, porque hacer un dato estadístico es una tarea monumental que ustedes solos no la pueden hacer. Una sola persona no puede hacer un trabajo utilizando la técnica de encuesta. Bien, serio, un trabajo serio. O sea, sí lo pueden hacer escolarmente, tal, pero un trabajo serio, hay empresas específicamente dedicadas a esos. No sé si han visto Consulta Mitofsky, Encol, y por ahí hay otras que son también muy buenas, se me van el nombre. O los centros de investigación en universidades que hacen trabajo de este tipo. Entonces, es una definición, un concepto, cítenlo. Una manera de proceder, de hacer las cosas, también cítenla. Eh, de preferencia, esta cita textual. Yo les decía que también hay citas parafraseadas. ¿Qué quiere decir citas parafraseadas? Que tú lo redactas con tus propias palabras, pero la idea sigue siendo la idea del autor, en este caso de Scolari, ¿sale? Entonces, como la idea es de Scolari, pues no pueden ustedes ponerla como redactarla sin darle la autoría, aunque sea parafraseado, a Scolari, ¿sale? Bueno, ahora, ¿cómo es la referencia? Bueno, yo ya, por ejemplo, en este trabajo, supongamos, ficticio que estoy haciendo, hago dos citas de Scolari del mismo documento. Entonces, quien me lea va a decir, órale, pues me interesa conocer más de ese Scolari. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo Scolari, ajá, y aquí le agrego su inicial. ¿Sale? Le agrego su inicial, que es Carlos, Carlos Alberto. Entonces, pues le pongo su sede, Carlos. Entre paréntesis, la fecha, 8 de junio del 2026. Cierro paréntesis y luego pongo el nombre de lo que leí. O sea, ¿cómo se llama esto que escribió Scolari en su blog? Pues se llama Apocalipsis Now, que tiene que ver con un concepto eh, que siempre bueno, los especialistas en estos temas de sociales, sociólogos, literatos, siempre han hablado del apocalipsis, ¿no? Y hay una película muy famosa que se llama Apocalipsis Now. Entonces, Apocalipsis Now, los sapiens contra la tecnología. Y lo pongo, si se dieron cuenta ustedes, en cursiva, ¿sale? Eh, y pongo blog, hipermediaciones, punto, a ver, ¿por qué me pone ahí? No, hipermediaciones, le tengo que señalar que es un blog y tengo que poner la dirección, ¿sale? Aquí la dirección, fíjense, cómo copio la dirección y bueno, Google lo que hace es sustituir el www y me pone la liga del nombre del artículo. Está bien, o sea, es una manera en que Google.
O si lo quieres teclear a mano, pues más complicado, ¿no? Eh, entonces pones en y bueno, te pone el nombre del artículo otra vez. Algunos, esto no lo he acabado de entender porque hay muchas versiones. Señalan que si es un blog, tú puedes poner consultado el 10 de junio del 2026. Sobre todo porque el que es dueño del blog lo puede cambiar, lo puede quitar en cualquier momento, puede bajar su publicación. Entonces, tú ahí te justificas de que el día que tú lo señalaste, sí estaba. Ya si después él lo quitó, pues ya es problema de él, pero todavía tú en esa fecha estaba esa publicación, ¿sale? Entonces, para recapitular, con la cita tú demuestras que argumentas, que sabes argumentar, que te refieres a autores, que estás leyendo, que estás aprendiendo. La cita al final es que estás aprendiendo y que estás sabiendo manejar autores, que estás aprendiendo a escribir, que esto es muy importante. Estás aprendiendo a escribir bajo un estilo. En este caso puede ser un texto argumentativo, puede ser un texto expositivo, como los artículos, puede ser un texto descriptivo, aunque ahí cambia la forma de citado, ¿sale? Pero sobre todo expositivos y argumentativos. Me demuestras que estás leyendo y que sabes citar, ¿sale? Eso es fundamental. El hecho que tú me digas que estás aprendiendo a trabajar muy bien los tipos de texto. Bueno. Espero que con esto les haya quedado más claro. Si tienen algún problema, pues me pueden escribir, ¿sale? Me pueden escribir y yo pues veríamos qué situación se generó. Bueno, quiero hablar con ustedes en esto que nos resta de clase, lo que son los recursos de información y las fuentes de conocimiento. Indudablemente estamos viviendo una época, ya todo el mundo lo sabe, o la mayoría de la gente lo sabe, porque lo vive día a día, en donde hay una saturación de información. Mm, no les exagero, pero de 7 días de la semana, en 4 descubro un nuevo libro. O sea, descubro un libro que que me interesa. O incluso a veces hasta, por ejemplo, hoy vi 2 libros. Bueno, yo sigo, por ejemplo, sigo Scolari, que también recomienda libros. Bueno, esto, lo que les enseñé ahorita del Apocalipsis Now, es justo de un libro. Habla de un libro que se llama Platón contra la tecnología. Un libro que todavía, pues no llega a México, em, impreso y digital ya lo encontré. eh, y voy a ver la pertinencia de comprarlo. Pero yo sigo a gente que recomienda libros. Entonces, imagínense, y así está saturado, recomendar libros, que los libros pues tienen una baja venta y aún así están... De noticias, uf, o sea, la encuentras en todos lados. Por ejemplo, la mañanera de Claudia Sheinbaum, en la mañana la encuentras en la cuenta de la presidenta, en la cuenta de la 4T, en la cuenta de Morena, o sea, en muchísimas cuentas, incluso de personas que están a favor y en contra de la presidenta. Entonces, estamos saturadísimos de información. Y es muy importante tener un pensamiento crítico, ¿no? Es importante tener un pensamiento que sepa discriminar información y saber qué información es la que se da. Porque aquí hago una pregunta, dice,
¿Creen que tener más información significa tener mejor información? Pues no. No, 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 no. O sea, la mejor información es la que tú la llevas trabajando de tiempo. O sea, no a la primera, si no estás acostumbrado, llegas con información de primer nivel. Tienes que conocer autores. Yo, por ejemplo, me acuerdo Scolari lo conocí hace como 15 años en el 18, 2008, 10, por ahí así, 2010. Entonces, pues lo he seguido y yo veo que es un cuate que, pues, que sabe del tema y así algunos otros. Y bueno, ese es académico, pero periodistas, por ejemplo, ¿no? Saber de periodistas. A mí me gustan mucho las noticias. ¿Se acuerdan que les dije que estudié periodismo? Entonces, todo eso me ayuda a saber dónde está la información correcta, ¿no? Por ejemplo, ahorita el que más consumo en video es los periodistas de Álvaro Delgado y Alejandro Páez. Entonces, tienes que en un momento dado tú tomar ese tipo de decisiones. Pero bueno, en este sentido, ya no solamente es información impresa, información que tú puedas leer, sino también información que está en audiovisual. eh, Videos de YouTube, información que tú encuentras en videos cortos, en videos largos, con estructura más de corte periodística, no solamente dar una nota. Por ejemplo, tengo un alumno que es exalumno, perdón, em, que él hace videos eh, mostrando autos, hablando de los autos. Y me lo encontré, bueno, navegando por Instagram, estaba presentando el Olina. Y te hace varios videos, hizo como dos o tres del Olina y te explica muy bien qué características tiene ese auto, ¿no? Esas son también fuentes de información. Imagino que lo sube a TikTok y ahí trabaja mucho este chico. Bueno. Vamos a hablar hoy de las fuentes de información y de los recursos de información, ¿sale? ¿Qué es una fuente de información? Una fuente de información es donde está, valga la redundancia, la información, donde se origina el conocimiento, ¿sale? Esa es una fuente de información, donde se origina y donde está, ¿no? Es donde la información se crea, se registra, se publica, sobre todo esta última, se publica, contiene el conocimiento, en este caso para nosotros nos interesa, académico. Por ejemplo, ahorita yo me estoy convirtiendo en una fuente de información y en este momento, de manera verbal, estoy creando información. Si yo les escribo, por ejemplo, ahorita que en el Word les enseñé cómo hacer la cita y la referencia, pues está registrada la información. Y bueno, y publicada al rato que lo haga en YouTube, lo publico, ¿no? Pero digámoslo así, que lo que buscamos más es la publicación, ¿no? Por tradición, en nuestros espacios escolares y académicos, la fuente de información, pues era el libro, ¿no? El libro, em, en su formato eh, impreso, ¿no? Eh, Ahora sabemos que también hay formatos digitales y lo que tiene que hacer uno pues es ir viendo qué tipo de formatos son los que nos conviene, en qué momento, ¿no? Por ejemplo, este que les decía, Platón contra las máquinas. Hasta se me ocurrió hacer un cuento de el santo contra las máquinas también, o contra la inteligencia artificial. Este texto, a mí me encantaría tenerlo impreso.
no ha llegado a México. Posiblemente sí llega porque Alianza Editorial es una empresa. A ver, vamos a buscarla a ver si tiene una red social. Alianza es, creo que es española. Sí, miren, si tiene una cuenta en Instagram. Aquí hay un chico y una chica que hacen videos, pero todavía no hacen uno sobre este texto. A ver, y sí, ahí se ve especialistas que están hablando de esto. Bueno, este libro, que espero que llegue pronto a México, eh, lo puedo conseguir de dos formas. Por un lado, lo puedo conseguir este, en papel, me cuesta 21 euros, y lo puedo comprar, por ejemplo, en Amazon. Y en Amazon no lo tiene en su formato digital, lo tiene solamente en formato, me sale en 24 dólares, en 400 y cacho de pesos, ¿no? Eh, lo estoy pensando porque lo acabo de ver en otro, en una digital que es Kobo, y ahí está en 200 digital, ¿no? Pero a mí me parece que está hermosa la portada y que sí valdría la pena comprarlo. Y creo que es muy pequeño el libro. Entonces, esta sería una fuente de información, ya sea digital o ya sea impresa. Vale lo mismo. O sea, no hay ningún problema. Solamente, pues, tú cambias tu forma de lectura, de adaptarte, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Bueno, los artículos científicos, em, por ejemplo, que se publican en revistas, ¿no? La revista y el artículo, las dos son las fuentes de información. Las tesis, eh, disertaciones que se pueden hacer escritas, documentos oficiales, entrevistas, eh, estadísticas, videos. Por ejemplo, en una universidad donde trabajo, llevaron el concepto de charlas TED. Le salió muy feo, le salía muy feo. No se oye bien el audio, el video, pero son fuentes de información. Quien te dé información, esa es tu fuente, ¿sale? Ahora, para trabajos como los que estamos haciendo, tenemos que ver cuáles son las fuentes más confiables. Y en este caso, los libros son los más confiables. ¿Por qué? Porque el proceso de edición de un libro, no tengo un libro aquí, hay un libro allá en el librero. Bueno, tal. Un libro, gracias, tiene un proceso, aquí ya lo ven ustedes terminado, pero es un proceso largo, es un proceso desde el diseño de portada, incluso el tipo de letra que le van a poner, el espacio, las revisiones que hacen. Un libro se puede tardar en editar 6 meses o un año. Me están invitando a hacer un artículo científico, eh, una compañera que está dirigiendo un libro, pero ¿saben cuándo va a salir? En agosto, pero del 2027. O sea, en un año, ¿no? En un año. Eh, son, son tardados, porque a veces las empresas editoriales tienen muchos libros que sacar y hagan de cuenta que se estacionan así como cuando vas a la gasolinera.
y hasta que te toque tu turno, que diseñen el trabajo, no, que lo lean, y si no hay correcciones, eso pasa. Pero si hay correcciones, imagínense, es muy complicado. Entonces, por eso quien te revisa el libro, pues son gente que sabe desde la escritura, sabe argumentar, eh, por ejemplo, todos los que estudian letras hispánicas y letras iberoamericanas, pues ellos trabajan ahí, corrigen estilo, etcétera, etcétera. También invitan especialistas en el tema, educadores, comunicólogos, sociólogos, bueno, depende del tema, médicos, por ejemplo, ingenieros, físicos, químicos. Entonces, no es tan fácil, ¿sale? O sea, por eso los libros. Ahora, el blog, yo les decía que hay que tener mucho cuidado, porque tienes que conocer a la persona, tienes que conocer a la persona. Si no la conoces, puede ser que esa fuente no sea viable, ¿no? En este caso, pues yo sí conozco a Scolari y para mí lo que dice él, pues no es que todo sea verdadero, pero sí tiene un grado para mí de credibilidad y de aporte, ¿no? Entonces, es una fuente muy buena. Bueno, esa es una fuente de información. ¿Qué pasa? Que la fuente de información se confunde mucho con los recursos de información digital. Los recursos de información digital son relativamente nuevos. Y estoy hablando nuevo en 1992, 1994, con la efervescencia no del Internet, sino de los sitios web, de las páginas web. Aquí es viable hablar de la historia de las páginas web y eso te remite a Internet. Internet y sitios web no es lo mismo, pero ahora pareciera que sí es lo mismo. Internet fue una red mundial que inventaron los norteamericanos, con el objetivo de que la información no estuviera en un solo lugar. Supongamos Segunda Guerra Mundial, pues la información más relevante, estratégica del ejército, pues estaba tal vez en Washington, donde son los poderes en Estados Unidos. ¿Y qué pasaría si les hubiera caído una bomba y toda esa información se hubiera perdido? Pues son muchos años de trabajo que se hubieran perdido y no solamente eso, la vulnerabilidad en la que hubiera estado esa nación. Entonces, en plena Guerra Fría, a un ingeniero o varios ingenieros se les ocurrió que también como en las líneas telefónicas se mandaban, lo que tú haces es mandar tu voz, podían mandar datos escritos y almacenarlos. Entonces crearon esta red, se le conoce como nodos, y entonces muchas ciudades tuvieron nodos. Washington, Nueva York, Los Ángeles. O sea, tú podías distribuir la información a donde tú querías y ya no estaba centralizada en una sola ciudad. Así es como nace Internet, y nace un concepto muy importante que se llama digitalización. Se digitaliza la información. Es un proceso muy complejo de ingeniería, de matemáticas, en donde, por ejemplo, esto está digitalizado, en donde los programas de cómputo ayudan a que cuando yo tecleo esto, inmediatamente aparezca un símbolo, que en este caso son letras, y que esas letras pues construyan esta diapositiva. O, por ejemplo, el que me ven ustedes y me escuchan, pues todo esto está digitalizado.
mi voz, que mi voz como la ustedes la escuchan, no es como mi voz si yo estuviera presente. Incluso como me ven ahí física, ahí me ven mi cara, pues no es realmente como yo soy. O sea, sí cambiaría mi rostro de lo digital a lo presencial. Pero bueno, es un acercamiento, digamos que de un noventa y tantos por ciento. Entonces, ahí nace lo digital, cuando se intercambia información en la red y eso maravilló a los ingenieros, a los políticos y los militares fueron los primeros que tuvieron ese acceso a Internet, esa creación. Luego fueron ya las universidades. Las universidades tuvieron, y los centros de investigación, pues ellos viven de intercambiar información y eligieron pues ese sistema para para intercambiar y registrar información y que ellos tuvieran un sitio en donde si alguien quisiera consultar información, lo pudiera hacer, que eso es algo maravilloso y que no existía en los años 60, 70. Estamos hablando 70 años 80. Eh, y después, pues Internet existía, no se había masificado, no se había comercializado. Obviamente que pues las empresas vieron esto y dijeron, caray, o sea, qué padre es esto. Por ejemplo, yo en el año 91 eh, me contrató una empresa que se llamaba Comunicología porque quería saber si fíjense, hasta el 91 esto de Internet les interesaría a las empresas. Entonces ya me capacitaron, era Telmex, estoy casi seguro que el cliente era Telmex, nunca nos lo dijeron, y era meter Internet infinito. Entonces nosotros íbamos a las empresas y hablábamos con los contadores, con los jefes de nómina y toda esa parte. Y el chiste es decirle, a ver, usted va directamente fui a una empresa Cuervo, me acuerdo perfectamente, y había una sucursal aquí en México. ¿Ustedes cómo manejan la nómina? No, pues todavía era irse en avión, bajar la nómina, hacerlo todo presencial. ¿Y qué pasaría si todo eso lo hicieran ustedes en la red, ¿no? En la supercarretera de información, como le llamaban. Entonces, algunos decían, no, ¿qué tal si nos roban la información? ¿Qué tal si se pierde? O sea, se tardó casi 8 años, porque realmente el Internet ya comercial en México es 99, 2000, 2002, 2001, eh, en lo que se generó la infraestructura, el cableado y todo eso, eh, pues ya se decidió. Y aparte también hubo un cambio muy importante en la historia de Internet, que fue la creación de las páginas web. Antes esa Internet que les estoy hablando era una pantalla negra con ciertos códigos que solamente lo manejaban los informáticos. Ese Internet era de informáticos, no era de personas mortales como nosotros. Eso llegó a ser hasta que en el año 92 también un Tim Berners-Lee, eh, se me, se me olvida el otro nombre. A ver, ahorita pregunto aquí. Eh, Tim Berners-Lee, así se llama. Tim Berners-Lee. Él es el padre de las páginas web. Es un físico, eh, est- pero ahora ya pues, se le conoce como un científico de computación y es conocido porque es el padre de la World Wide Web y que con un protocolo de HTTP que lo hizo en diciembre del 90 y en octubre del 94, pues ya
se lanzó. Él estuvo trabajando en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ahí fue donde inventa las páginas web, porque él lo que se quejaba es que cuando escribía un artículo, em, se los tenía que mandar uno por uno a a otros 20 científicos. Entonces él dijo, no, pues es una pérdida de tiempo. Y creó lo que se conoce como la WWW, que es un protocolo de informático que lo que hace es transferir información. Eso es lo que hace y almacenar información y crear lo que se conoce como también los hipertextos. Entonces, él construye lo que, por ejemplo, la página en donde ustedes entran a la prepa, pues es un sitio web. Él construyó eso. A él le debemos que, que Internet sea muy amigable, que haya llegado a más personas sin que tuviera conocimiento de informática. O sea, sí se tenía que tener algún conocimiento para construir el sitio, pero ya luego la operación la podía hacer cualquier persona. Y eso es el gran avance, ¿no? De Internet. Y ya Internet es eso. O sea, ya no encuentran ustedes solamente que sepan ingeniería y se puedan meter a otro tipo de protocolos, pero ya toda Internet son sitios web, ¿sale? Y, y ahí, por ejemplo, cuando empezaron a tener, y bueno, algo importante que hizo Tim Berners-Lee es regalar ese invento a la humanidad. O sea, ese desarrollo lo regaló a la humanidad. ¿Cómo que lo regaló? Pues sí, él dijo cómo era el procedimiento, regaló todos los códigos, todo el procedimiento informático, lo subió a esta red para que otros ingenieros lo pudieran copiar y que pudieran hacer ellos sus sitios, ¿no? Y eso se expandió como no tienen idea. Em, Creó él una asociación, pero, pero él no se hizo rico de eso, no se hizo. Hay un libro traducido al español en donde narra toda esta historia de cómo llegó, cómo luego hizo. Sí siguió, si bien es cierto, regaló los códigos, sí hizo un seguimiento creó asociaciones, etcétera, etcétera. Bueno, por qué todo esto? Porque como se expandieron los sitios web, hubo la necesidad de crear buscadores de información. Ya no era suficiente el hecho de de decir, ay, a ver, ¿cómo se llamará la dirección electrónica de la UNAM? ¿O cuál era la dirección electrónica de tal periódico? Sino se crearon buscadores. Y en los buscadores tú ponías tú ponías el nombre del sitio y te llevaba directamente a esa página. A eso se le conoce como recurso de información digital. Y el más importante es Google. Google, la historia de Google también es fascinante, se las recomiendo que que la estudien, bueno, que no la estudien, que la lean, porque fueron dos chicos, estudiantes del Tecnológico de Massachusetts, uno de padres rusos, matemáticos, y ellos desarrollaron Google. Que Google ahorita es muchas cosas, no solamente es el buscador, pero empezó como buscador que nos permite acceder a fuentes, nos organizaba las páginas y nos ayudaba a que esa información que escribían otros lo difundieran. Por ejemplo, en el año 97 yo decidí irme a estudiar a España, un doctorado, y fue muy fácil porque pues toda la información era a través de sitios web.
algunos amigos y maestros míos ya habían ido a estudiar a España, pero fíjense, ellos escribían a la universidad. Bueno, iban a la embajada y de la embajada les decían, esta es la dirección de la universidad. Le escribían a la universidad y le decían, por favor, me pueden mandar el plan de estudios del doctorado tal y ya la universidad te mandaba la información del doctorado y te decía a quién le tenías que escribir. Y ya luego tú escribías diciendo que querías ser candidato a entrar al doctorado y ya. Bueno, eso yo lo hice entrando nada más a la página web, no tuve que ir a la embajada, no tuve que escribirles dos veces. Entré a la página, ahí me decía cuáles eran las materias del doctorado. Le estoy hablando de 1996, 97, ¿eh? Les escribí una carta, se las mandé por correo y luego ellos me contestaron y aceptándome allá. Entonces me dijeron, tienes que venir tales fechas con tales documentos para que puedas hacer tu inscripción, ¿no? Y ahí me tienen, apostillando mis certificados, eso es para que se valide de que sí estudié aquí en México, que estaba validado por la UNAM, etcétera, etcétera, y vámonos, ¿no? Entonces fue maravilloso. Incluso también fue maravilloso porque me dieron una cuenta de correo. Todavía no sacaba yo mi cuenta de Hotmail, incluso me hacía complicadísimo, pero la universidad me dio mi cuenta de correo y la cuenta de correo era una pantalla negra. Ahí había que entrar con códigos. O sea, yo prendía la computadora y escribía una serie de códigos que me los daban ellos y ya después me aparecía el formato de correo, pantalla negra, letras amarillas, y yo tecleaba la dirección de mi hermano para que les mandara, para que, bueno, leyera esa carta, la imprimiera y se las leyera a mi papá. Y esas cartas, escritas digitalmente, pues se las enviaba a las 8 de la noche de España y a la una igual, que son 7 horas, él ya tenía, y iba y la imprimía y se las llevaba a mis papás, ¿no? O sea, cuando yo mandaba una carta, se tardaba hasta 15 días. Entonces, para que vean ustedes ese cambio, eh, lo que generaron, todo lo que generó este cambio digital. Bueno, esta imagen es muy bonita porque lo que está haciéndote, esta imagen lo que me está diciendo es que Google me da fuentes de información. O sea, para cerrarlo ya, porque ya es la una, Google me da fuentes de información. ¿Sale? Y eso es lo valioso. No solamente Google te da fuentes de información. Para la siguiente semana les digo qué otros motores y qué otro tipo de páginas pueden ser también recursos digitales y te pueden dar fuentes de información. ¿Sale? Eh, y fuentes de información digitales. ¿Sale? Bueno, pues me dio mucha pena de que no pudiera ver nadie en el día de hoy, pero yo estoy seguro de que van a ver esta clase. Bueno, mucha suerte. Cualquier duda que tengan, me escriben. Chao.